Recientemente, tanto figuras del cristianismo como del islam, en el marco de encuentros interreligiosos han afirmado que se pueden construir puentes entre ambas religiones a partir de la figura de María, la Madre de Jesucristo. Por ejemplo, el Papa Francisco afirmó que María es una figura común al cristianismo y al islam y que por ende nos une a todos. El ayatolá Ahmad Mobayegui ha afirmado que María es un puente entre el islam y el cristianismo. Y basándose en la creencia de que María es una mujer judía, cristiana y musulmana, el padre Gian Matteo Roggio afirmó que se puede utilizar a Nuestra Señora como modelo de fronteras abiertas entre mundos religiosos diferentes. Aunque todo esto parezca prometedor, hay un problema. El islam no comparte a María, ni a ningún otro personaje bíblico, con el cristianismo. Más bien, el islam se apropia de los nombres y del carácter sagrado de figuras bíblicas, pero luego las altera con atributos completamente diferentes, algunos de los cuales contradicen directamente sus rasgos definitorios en la Biblia, y este es el caso de la Virgen María. En este video veremos cómo la imagen que transmite el islam de la Virgen María va de la confusión y el error a la blasfemia. En primer lugar veremos que el Corán confunde a María con Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, lo cual constituye un claro error. Veremos también cómo el Corán desvirtúa la Trinidad cristiana, aseverando que María sería parte de la Trinidad, lo cual constituye en el mejor caso un error y en el peor una mentira blasfema contra el Dios cristiano. Y finalmente veremos que según el Hadith, Mahoma afirma que desposará a la Virgen María en el paraíso, afirmación que es claramente una blasfemia contra la Virgen María. El presente video se basa en el artículo publicado por Ibrahim Raimond el 23 de septiembre del 2024. En primer lugar, el Corán describe a María, la madre de Jesús, como hija de Amram y hermana de Aarón. Sin embargo, en la Biblia se afirma que el padre de María se llamaba Joaquín y no Amram y no se menciona la existencia de un hermano llamado Aarón. Y por otra parte en el libro del Éxodo, vemos que la hija de Amram y hermana de Aarón llevaba por nombre Miriam. Es decir que la María coránica no comparte ninguna relación familiar con la María bíblica, pero tiene exactamente las mismas relaciones familiares que Miriam. ¿Cómo puede explicarse esto? La explicación más simple es que, como María y Miriam se pronuncian ambas Maryam en árabe, Mahoma, basándose en las historias cristianas que escuchó, mezclara a estas dos mujeres en una sola persona cuando estaba componiendo el Corán. De hecho, la confusión entre Miriam y María no era algo puntual, según el Hadith, muchos musulmanes, basándose en su interpretación del texto coránico, entendían que María y Miriam eran la misma persona. Ahora bien, desde los tiempos de Mahoma, eruditos judíos y cristianos afirmaron que Mahoma había confundido a la madre de Jesús con la hermana de Moisés. Pues si bien ambas mujeres compartían el mismo nombre en árabe, vivieron separadas por más de 1000 años. En el Hadith, Mahoma explica que esta crítica fue un malentendido, pero, según estos mismos textos, muchos siguieron sin estar convencidos. Las explicaciones que dan los apologistas musulmanes se centran en afirmar que la Biblia es un texto que ha sido corrompido y que la verdad está en el Corán. Pero es verdaderamente poco probable que un texto escrito por las propias personas que conocieron a María se hayan equivocado, mientras que un texto escrito cerca de 6 siglos más tarde, por personas que nada tenían en común, haya acertado en los datos. Por ejemplo, los eruditos islámicos han dado varias explicaciones incoherentes entre sí. Algunos afirman que María era descendiente de Aarón y que esto justificaba que se la llame su hermana. Otros dicen que María tenía un hermano, que la Biblia no menciona, y que casualmente se llamaba Aarón. Mientras que otros dicen que se la comparaba en piedad con un hombre piadoso de su pueblo que casualmente se llamaba Aarón. Todas estas explicaciones parecen ser invenciones de los musulmanes para justificar la confusión. Algunos eruditos modernos aseguran que se trata de una compleja red de referencias intertextuales que solo podría comprender una audiencia altamente sofisticada y cristiana, sin que consten escritos de dicha interpretación en el Hadith o en otros textos de eruditos islámicos anteriores. En todo caso, resulta mucho más probable que el autor del Corán pensara, erróneamente, que realmente María y Miriam eran una misma persona. Y ahí está el problema, pues los musulmanes creen que fue Alá quien compuso el Corán. Por ende, si Alá se equivocó y confundió a Miriam con María, significa que Alá no es omnisciente y por ende no es Dios.
Ahora cuando los musulmanes afirman que la Biblia original era la palabra de Alá, pero que ha sido corrompida, entonces indirectamente reconocen que Alá no fue capaz de proteger su palabra de ser corrompida por hombres, lo cual implica que Alá no es omnipotente y por ende no es Dios. De cualquier manera llegamos a la misma conclusión. En lo que respecta al error del Corán que afirma que la Virgen María hace parte de la Trinidad, podemos citar el pasaje 5:116, que dice, y cuando Alá dijo, Isa, hijo de Maryam, has dicho tú a los hombres, tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Alá. En este pasaje, podemos ver claramente que se confunde la Trinidad, que es, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con una falsa Trinidad, en la que ningún cristiano cree, que sería, Dios Padre, Hijo y María. Esto constituye, ya sea un error por ignorancia, ya sea una mentira deliberada. Dado que, según los musulmanes, el Corán fue compuesto por Alá, si la falsa Trinidad es un error por ignorancia, entonces Alá no es omnisciente, entonces no es Dios. Por otra parte, si se trata de una mentira y de una blasfemia, entonces Alá no es Dios, pues la mentira no procede de la fuente de toda verdad, sino que Alá es el padre de la mentira, y por ende el diablo. En lo que concierne el último punto, en el célebre Corpus del Hadith, constituido por Incatir, se reporta que Mahoma declaró que Alá desposará a Mahoma con María, la madre de Jesús, en el paraíso. Con el fin de no dar una mala imagen del Islam, muchos apologistas no dudan en afirmar que no se trata de un hadith fuerte y fidedigno y que por ende no merece mayor atención. Sin embargo, esto parece más un ejemplo de argucia islámica que otra cosa, pues si este pasaje mereció ser incluido en el hadith, y si ha sido conservado durante cientos de años, sin ser criticado ni aún menos eliminado, significa que los eruditos del Islam consideraron que tenía valor y que no era herético. Por otra parte, Ibrahim Raimond afirma que un erudito del Islam como el Dr. Salem Abdul Galil, ex viceministro de Dotaciones Religiosas de Egipto para la Predicación, validó dicho pasaje, ya que afirmó que, entre otras mujeres bíblicas, nuestro profeta Mahoma se casará con María en el paraíso. Si bien pocos cristianos modernos conocen esta afirmación islámica, durante la Edad Media, los cristianos que vivieron bajo el yugo musulmán estaban muy al tanto de ella. Pues en ese tiempo, los musulmanes no dudaban en echarles en cara dicha afirmación con el fin de burlarse de la veneración que los cristianos le tenían y le tienen a María como Virgen Eterna. Y es por este motivo que San Eulogio de Córdoba, cristiano que vivió en España bajo el dominio islámico, escribió al respecto, no repetiré el sacrilegio que ese perro impuro, es decir Mahoma, se atrevió a proferir sobre la Santísima Virgen, Reina del mundo, Santa Madre de nuestro venerable Señor y Salvador. Afirmó que en el otro mundo la desfloraría. Y fue por defender a la Virgen María y criticar a Mahoma, que San Eulogio, junto con muchos otros cristianos españoles fueron declarados culpables de blasfemia, torturados y ejecutados públicamente en Córdoba en 859. ¿Y es que de dónde puede provenir una blasfemia semejante si no es del diablo? ¿Qué opinas de la diferencia entre la Virgen María del cristianismo y la María islámica? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, compártelo con tus amigos y únete a la nueva cruzada.